¿Qué imperial manía tienen las derechas españolas de considerar ilegítimos los gobiernos de la izquierda? Creen que como España es suya, también son suyos los gobiernos, los jueces, la Guardia Civil, la bandera, el rey o la mismísima Constitución. La derecha tiene una mirada muy parcial de la realidad. Es verdad que para que considere suyas cosas que son de todos, tiene primero que mutilarlas, en una suerte de homenaje intemporal e irracional a Millán Astray. La derecha así amputa los elementos progresistas que puede haber en las cosas que son de todos. Y así, una vez cercenado todo lo que tenga color rojo, morado, formas esteladas, en fin, todo aquello que no les gusta, pues van y presentan el cuerpo mutilado ya como propio, quirúrgicamente recuperado, y entonces se exponen esas amputaciones como lo único relevante. Una bandera mutilada, un rey mutilado, una constitución mutilada, un Consejo General del Poder Judicial mutilado, una iglesia mutilada o una Guardia Civil mutilada. Lo digo por lo de Pérez de los Cobos, que querían infiltrarlo en el gobierno. En fin, eso es otra cuestión. La bandera, para esta gente, es únicamente el mástil con el que te golpean. El rey, un señor que solamente sirve para gritar ¡a por ellos! La Constitución, una excusa donde no existe ni el título primero, que es eso de hablar de derechos, ni el octavo, que es eso de hablar de una España plurinacional. Cuidado, tampoco el 128, que dice que si las nucleares, que son las eléctricas, amenazan con un cierre para evitar que tengan que repartir sus beneficios indecentes mientras los españoles no pueden pagar la luz, pues se las multa y llegado el caso se las juzga y llegado el caso se las encarcela. Y eso sin que tiemble el pulso, tampoco si hay que expropiarlas. La España mutilada de la derecha solamente ve justicia si la imparten los jueces de derechas. Solamente ve cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado si consideran que querer fusilar a 26 millones de españoles son, hombre, sus cosas. Solamente ven bendición eclesial si truenan los obispos amenazando con el fuego eterno. O solamente ven españoles si no dudan de que la España de verdad es esa España mutilada. Por eso cuando otros españoles tenemos otra idea de España más completa, más plural, más tolerante, que no tenga que pasar por el quirófano y tampoco por el confesionario, sino por el cuarto de estar, que es donde se hablan las cosas, esta derecha mutilada nos dice a esos otros españoles que nos vayamos a vivir a otro país, como si España fuera de ellos, y solo se pudiera parecer España a ese cuerpo mutilado donde ellos reflejan su pobre mirada de la convivencia. Al final una España tullida, coja, manca, tuerta, llena de cicatrices, que no entienden como una desgracia, como unas dolencias de las cuales haya que compadecerse, sino que las convierten en una mirada belicosa de la derecha con esa profesión de fe de virilidad que ellos siempre expresan. Aunque luego, estos de la derecha, cuidado, que van a hacer todas las trampas que puedan para no hacer el servicio militar. En este siglo XXI lleno de incertidumbres, la derecha ha construido un relato que autoriza a dinamitar la fraternidad, que es de donde nace la izquierda. Es una derecha Mad Max, como en aquella película de Mel Gibson, de supervivencia en una lucha de todos contra todos. Una derecha Mad Max que no conoce otra regla que la que marca el grupo, que es violenta, con derecho a apropiarse de todo lo que esté en su entorno, con derecho a hacer lo que le dé la gana al margen de ningún compromiso con los demás, que no quiere límites ni obligaciones más allá de luchar por la supervivencia, que se mueve y aguanta penalidades por la promesa futura del botín, que vota a líderes que son como ellos, egoístas y arrogantes, porque son los que les autorizan desde su responsabilidad política a ser ellos irresponsables. Una derecha Mad Max que humilla a los débiles, que se ríe de los que viven la vida con compromiso, que va caminando poco a poco, casi sin darse cuenta, hacia la legitimación de la violencia, que construye la identidad del grupo viendo fuera de su membrana solamente enemigos o víctimas y que tiene una idea de propiedad como la que tenían los colonos y los pistoleros en el lejano oeste norteamericano cuando se estaban apropiando a tiros de las tierras de los indios. Una derecha Mad Max que persigue a la izquierda e invita a segmentos amplios de la ciudadanía a no meterse en política, a ser obedientes, a vivir distraídos en el consumo y en la frivolidad y hacerse las menos preguntas posibles. Una derecha al fin y al cabo que renuncia a lo que nos hace realmente humanos, y que tiene la dudosa virtud de convencer a mucha gente de que la mejor manera para defenderte de los que, no sé, por ejemplo, te disparan es armándote tú hasta los dientes, es decir, aullando con los lobos para que no te coman. En la gran conversación que tenemos pendiente solamente va a haber dos bandos, el del miedo y el de la esperanza. Desobedientes, no os dejéis arrastrar al lado oscuro.
20 de enero de 2017. Donald Trump se convierte en el presidente de los Estados Unidos número 45. Los guionistas de The Good Fight no esperan y arrancan una serie excepcional. Una ficción que demuestra lo absolutamente ridícula que puede llegar a ser la realidad. Una serie para mirarnos desde fuera, cómo somos contra la extrema derecha y cómo somos o creemos que somos cuando la derrotamos, si es que la derrotamos. Tenemos con nosotros a un conocido seriéfilo que entre serie y serie hasta le dio tiempo de ser vicepresidente del gobierno. Alguien que opina como Diane Lockhart, que esto no se ha terminado todavía. Pablo Iglesias, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos aquí. Buenas noches, en esta nueva temporada de La Frontera. Decía Lenin que dejó de escuchar música clásica porque le distraía de hacer la revolución. ¿Y qué haces viendo series? Pues distraerme, porque yo creo que hasta para hacer la revolución distraerse es muy importante. Y yo creo que el consumo de productos culturales, leer novela y ver series, creo que es algo enormemente sano para cualquiera y especial para los que tienen responsabilidades políticas. Para mí siempre ha sido un placer y una válvula de escape y lo sigo haciendo, y es que se hacen series muy buenas que sirven para pensar la realidad y para conocer el mundo en el que vivimos, y esta The Good Fight es una obra maestra. Yo creo que mucho mejor que The Good Wife, de la que es una secuela, y sobre todo creo que ha sido una de las más interesantes para retratar algunos aspectos epocales del mundo Trump en los Estados Unidos, pero que tienen mucho que ver con nuestro mundo a partir de la perplejidad del personaje de Diane, la feminista clintoniana, que no se puede creer que haya ocurrido lo que ha ocurrido, que yo creo que retrata muy bien algunos elementos muy llamativos y muy preocupantes de nuestra época. Diane tiene un novio de derechas, pero que muy de derechas. ¿Y qué hace una mujer que llora, ¿no?, cuando gana Trump con un tipo que es de la Asociación Nacional del Rifle? Esa es una de las genialidades de la serie, la relación que tiene Diane con su chico. A mí me parece un personaje un poco inverosímil, porque es una bellísima persona, y es una bellísima persona enormemente respetuoso en sus valores, pero es verdad que es un personaje que representa, digamos, un votante clarísimo de la extrema derecha de los Estados Unidos, de Donald Trump, ultraconservador, pero con un código ético muy particular, y la relación entre ellos es una genialidad. En la última temporada esto se pone en cuestión, o sea, porque digamos que hasta ahí, se ve como una sociedad democrática pues puede permitir que una demócrata clintoniana y un ultra sean una pareja feliz, que se quieren, que se respetan, que se cuidan, pero ya en la última temporada hay un conflicto que tiene que ver con el asalto al Capitolio. Es como Diane se pregunta: ¿puedo yo salir con un tipo que quiere dar un golpe de Estado en mi país? Y esto es muy divertido y muy interesante también. La última temporada es un repaso del post-trumpismo, pero no sé si siquiera se puede hablar de post-trumpismo. Es raro, porque si ya faltaba algo de distopía en nuestra realidad, llega la COVID-19. Entonces, mientras están rodando la cuarta temporada, llega la COVID, tienen que cortar la serie, y claro, cuando la retoman, tienen que contar dos cosas que no es nada sencillo contar. Contar la COVID y lo que ha implicado eso, y contar que Trump ha perdido las elecciones contra Biden. Entonces hacen un primer capítulo muy raro, que es como, digamos, una sucesión de imágenes a toda velocidad para contar todo lo que ha ocurrido. Vemos el asalto al Capitolio, vemos lo que implica pues todo el movimiento de Black Lives Matter contra las actuaciones de la policía, y creo que resuelven muy bien algunas de esas claves. Y luego veremos cómo en la quinta temporada, que no pierde, digamos, elementos de comicidad, pero al mismo tiempo tratan temas muy duros. Tratan, por ejemplo, lo que implica ser pobre en la COVID-19. Ser pobre significa básicamente ser negro o ser latino, y pues como había gente que dejaban morir en los hospitales a partir de uno de los personajes de la serie, uno de los investigadores que se salva porque desde el bufete le salvan para sacarle del pozo. Eso es, para sacarle del pozo. No sé, o sea, creo que el reto que se les plantea, es decir, cómo continuamos esta serie sin Trump y después del coronavirus, creo que lo hacen muy bien. Hay una escena terrible que no deja de recordar lo que pasó
Aquí, por ejemplo, en las residencias madrileñas, ¿no? Con esa ubicación de la gente Pozos, sí, sí. a la cual decides que va a morir, lo colocas en una sala donde están las máquinas de bebidas o expendedoras de otros productos, donde te colocan ahí para morir y es inevitable pensar lo que ha ocurrido aquí en España en las residencias con esa imagen. Totalmente. Eso es lo que es uno de los elementos que hace que la serie, hablando de los Estados Unidos, esté hablando de muchas cosas de nuestro país y de nuestra realidad. La manera de tratar eso, que además en Estados Unidos es tremendo porque es un país en el que la mayor parte de la gente no tiene un seguro privado, y si no tienes un seguro privado en Estados Unidos te mueres. Y que creo que también eso genera una conciencia muy interesante del valor de lo público y de lo que significa tener una sanidad pública y unos profesionales sanitarios bien pagados. Pero aparecen muchas cosas. O sea, el tema de la justicia, que es algo de lo que hablamos aquí también, se trata en la serie de Ahora una manera muy interesante. Vamos a entrar en eso. Déjame preguntarte antes que en uno de los episodios, día 457, explica cómo funcionan los perfiles falsos y las fake news, que también es un elemento central en la Es serie. increíble. Digamos, uno de los grandes temas de nuestra época es la relación de la mentira y los bulos con los grandes medios de comunicación y las redes sociales y con las estrategias discursivas de la ultraderecha. La manera en la que la serie trata esto es sencillamente brillante porque explica una nueva época que además yo creo que revela lo limitado de las famosas agencias de verificación. Es decir, el bulo no pierde eficacia porque haya, digamos, agencias de verificación que efectivamente digan que esto es un bulo, porque el bulo es un producto ideológico que sirve para confirmar una idea que ya tiene alguien en la cabeza. La mentira se convierte en un arma política que funciona en clave ideológica enormemente eficaz, mucho más eficaz que la verdad, o mucho más eficaz que el dato o que los hechos objetivos. Y esto la serie lo trata con muchísima inteligencia y además explica digamos, su origen jurídico y tecnológico. Te explica, digamos, los huecos en la legislación norteamericana que permiten que se pueda mentir en Internet, porque no tenía la misma consideración que tenía un periódico, y aparecen los jefes de los periódicos diciendo: a nosotros no se nos consentiría que hiciéramos lo que estamos viendo que ocurre en Internet. Claro, sí, sí. El calumnia que algo queda se convierte en cierto. ¿Se pueden ganar elecciones en el siglo XXI sin estar en las redes sociales? Es imposible. De hecho, hay ya muchos estudios. Ayer teníamos una reunión en el grupo de investigación de la UOC, en el que algunos de los investigadores trabajan en el uso político del Big Data, que ha sido escandaloso tanto en el Reino Unido, en el famoso referéndum del Brexit, como en Estados Unidos con Donald Trump. Cómo los datos, de alguna forma, cambian el paradigma de la intervención política. Antaño había un concepto que tuvo mucho éxito en los medios de comunicación y en la politología, en la ciencia política, que era como el votante medio, que se podía traducir como el espectador medio, la señora de Cuenca. La televisión era el dispositivo de socialización política fundamental, y entonces el trabajo de los políticos en el mercado electoral era básicamente construir mensajes que pudieran ser satisfactorios o eficaces para un conjunto de electores muy amplios y que tendían todos a parecerse de alguna manera a la señora de Cuenca, al votante medio, al espectador medio. Con los productos audiovisuales también ocurría eso. Claro, en esta época eso ha cambiado, y lo que permite el uso político del Big Data es segmentar los mensajes políticos hasta un nivel sin precedentes mediante el uso de los algoritmos, y eso ha redefinido por completo las condiciones de competición política. Aquí hay una paradoja, que es lo que investigo yo allí, es cómo lo que hace algunos años veíamos con cierto optimismo tecnológico, las redes sociales y el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones van a democratizar la política, van a permitir participar a todo el mundo, van a acabar con el rol pasivo de receptor que tenía el ciudadano y van a permitir a la ciudadanía participar mucho más, y en realidad están siendo contenedores de mentiras y de bulos. Y vemos que el uso político del Big Data es desarrollar las técnicas de manipulación hasta extremos desconocidos en el siglo XX. Vamos a hacer un ejercicio
aquello que se hacía en periodismo, ¿no? De cómo contarían el cuento de Caperucita Roja, El País, El Mundo, La Gaceta. Vamos a hacer lo mismo. ¿Cómo explicaría la subida de la luz The Wire, Black Mirror y The Good Fight? ¿Cómo explicaría la subida de la luz The Wire? The Wire es una serie en la que el protagonista es la ciudad y que explica básicamente que el poder es una relación y que hay que seguir el rastro del dinero. En el caso de las eléctricas, creo que seguir el rastro del dinero es muy sencillo. Lo que vemos es un proceso histórico de privatización que ha servido básicamente para que estas empresas tengan una situación de privilegio oligopólico en el mercado, es decir, no han actuado, digamos, mediante mecanismos de competencia, sino partiendo del privilegio, obteniendo enormes beneficios para las empresas, para sus directivos, que al mismo tiempo han podido comprarse históricamente políticos que llevaban a sus consejos de administración. Ojo, a mí me parece bien que en empresas estratégicas haya representantes de lo público, pero lo que había ahí no eran representantes de lo público, eran lobistas de lo privado con muy buenos contactos en el sector público por haber sido presidentes o ministros de consejos de ministros. Traducción de todo esto, que al final la gente es quien paga una factura escandalosa cuando estamos hablando de bienes estratégicos que afectan a los derechos humanos, y nos encontramos al mismo tiempo con la arrogancia que representa que estas empresas pues desafíen al gobierno diciendo pues cerramos ahora las nucleares y no sé qué. Creo que The Wire lo hubiera contado muy bien siguiendo la premisa de Lester Freeman de seguir el rastro del dinero. Black Mirror, el problema de Black Mirror es que no hay, digamos, cada capítulo de Black Mirror es una historia diferente, pero sin duda yo creo que hubieran podido presentarlo en una clave distópica como lo hacen ellos. Y la otra era The Good Fight. Y The Good Fight. O sea, no hay que olvidar que The Good Fight inicia con la ruina de Diane Lockhart. Ella, digamos, ha logrado ahorrar mucho dinero, le ha ido muy bien y se iba a comprar una villa en la Toscana, pero le afecta una estafa piramidal de Madoff, que esto tuvo como mucho eco en Estados Unidos y en los medios de comunicación internacionales. Yo creo que lo hubieran contado, bueno, pues como se cuenta todo en The Good Fight, diciendo quién tiene el poder a partir de una serie de relaciones políticas. En la serie se ve claramente que a un bufete de abogados afroamericano le va bien si gobierna Obama, pero les va fatal cuando gobierna Trump. El clientelismo está presente desde el principio. No se entenderían el oligopolio eléctrico en España sin sus vínculos históricos con el poder político. Déjame que te pregunte también, por una serie española, ¿cómo representaría la subida de la luz Antidisturbios? Muy complicado. Antidisturbios vincula muy bien, digamos, los desahucios y lo que finalmente es una intervención de las UIPs que termina con un muchacho muerto, lo vincula con el funcionamiento del mercado inmobiliario. Entonces, eso es una virtud de la serie, porque dice, detrás de que a una familia le echen de su casa, hay, digamos, procedimientos especulativos donde hay grandes empresas que incluso pueden llegar a comprarse jueces, que es lo que aparece en Antidisturbios. Pues en este caso, yo creo que podrían ir por un camino similar, explicar cómo detrás de a lo mejor un desahucio de una familia o de unos disturbios en un barrio donde hay gente que no puede pagar la luz, que no puede bañar con agua caliente a los niños, o donde los ancianos se van a la cama a las 6 de la tarde para estar tapados y no gastar electricidad. Lo que hay detrás de eso no es, digamos, una voluntad de la gente de enfrentarse con la policía o una gestión del orden público por parte de la policía concreta, sino que lo que hay detrás es una estructura de poder vinculada a recursos estratégicos como la energía. Me ha llamado la atención en The Good Fight el papel de los jueces, que es diferente al papel de los jueces en España. Allí parece que son marionetas de poderes superiores, mientras que aquí no sé si es diferente. La serie plantea una crítica enorme al mal funcionamiento del aparato judicial, pero también habla de su politización.
Y eso se ve en uno de los personajes que es indultado finalmente por Trump y que explica, digamos, el nombramiento de jueces, en este caso por parte del presidente. O sea, habla de la politización de la justicia, pero también habla de lo mal que funciona y la desconfianza que genera en la población. Entonces en la serie aparece, digamos, como un juzgado alternativo, que en la práctica sería como un arbitraje acordado por las partes, pero que es una enorme crítica al sistema judicial y que pone encima de la mesa los problemas de la ciudadanía a la hora de confiar en la justicia y en el sistema judicial. En España lo que tenemos es algo, si cabe, todavía más grave. Digamos que la politización de la justicia en España no tiene tanto que ver con el sistema de elección de los jueces, que es un sistema de elección tan válido como cualquier otro, que se ha quedado viejo porque en la práctica ha permitido la práctica del veto por parte del Partido Popular. No tiene sentido tener un sistema de elección de los jueces en la que un partido político, sin ningún tipo de consecuencia, se puede permitir no renovar el órgano. Hay muchos juristas que están diciendo, oiga, esto se inventó cuando España era un sistema bipartidista y no tenía demasiado sentido que el partido que tenía mayoría absoluta nombrara a todos los jueces y por eso se establece un mecanismo cualificado de 3/5. Ahora parecería razonable que si en primera votación no se logran los 3/5, pues en la segunda sirviera la mayoría absoluta y, por ejemplo, el 50% o más del 50% de los grupos parlamentarios, porque desde luego si se le da a un partido la posibilidad de bloquear la renovación, esto va en contra del espíritu de la norma. Pero además, esto es un problema, digamos, procedimental y que permite al Partido Popular, digamos, como tener secuestrado el mecanismo de renovación del órgano de gobierno de los jueces. Pero además hay dos cosas que es el problema de la falta de independencia judicial en términos de politización. El Partido Popular ha necesitado controlar a los jueces para no desaparecer como partido. Y esto no es opinable. El WhatsApp de Ignacio Cosidó a los senadores del Partido Popular, diciendo aquello de gracias a Marchena vamos a controlar la Sala Segunda por detrás. La Sala Segunda del Tribunal Supremo es la que juzga los casos de corrupción que afectan a políticos. Bueno, pues ya lo dijo Cosidó. O una conversación grabada por la policía entre Zaplana e Ignacio González en la que decían hay que traerse de Italia o de Francia al juez García Castellón porque necesitamos que nos ayude. Y eso ha hecho que ahora muchos digan, ah, claro, entonces se cierra la operación Kitchen a pesar del recurso de la Fiscalía Anticorrupción. El gran problema de la falta de independencia judicial en España se llama Partido Popular. Un partido que sistemáticamente ha forzado su control político de los jueces para no acabar más de los que ya acabaron en la cárcel. Ignacio Escolar ha hecho investigaciones periodísticas en las que aparecen los vínculos con el PP de los vocales nombrados por el PP en el Consejo General del Poder Judicial, que es absolutamente escandaloso. Entonces, oiga, el problema no son los partidos, el problema es el PP. Pero luego hay otro problema añadido, que es el carácter extremadamente conservador de la magistratura, por cómo está diseñado el acceso y por otra serie de razones, que hace, digamos, como que hayamos visto a veces a algunos jueces resistirse a las leyes que emanan del Poder Legislativo. El dictamen del Consejo General del Poder Judicial a la ley de solo sí es sí era escandaloso. Es decir, era una voluntad soberana de este país decir, oiga, una violación es una violación y si hay que cambiar la ley para que todas las violaciones sean consideradas por el derecho violaciones, pues habrá que hacerlo. Y en el dictamen se oponen. O cuando vemos, digamos, como un activismo político impropio de los jueces. Claro, esto también lo han traído las redes sociales. Yo no sé si es muy prudente que haya jueces con cuentas de Twitter que dicen las cosas que dicen. O sea, algunos, pues por ser de izquierdas, dices, ojalá no me toque en un juzgado uno de estos señores con cuenta de Twitter que básicamente son activistas de ultraderecha que además dicen, ojo conmigo que voy con toga y que soy juez. Yo no sé si esto es sensato. Lo que ocurrió a partir del día 3 de octubre en España con el discurso del rey, yo creo que animó a muchos sectores conservadores de la judicatura a ejercer un rol político,
a decir, oiga, esto no es un asunto de políticos, esto ya estamos el séptimo de caballería. La portada del Mundo, ¿no? Con Enrique López diciendo la mayoría de los jueces están con el PP, es como una declaración de intenciones terrible. Es impresionante, es impresionante. Y porque una cosa es que lo piensen y que lo intenten, y otra es que se jacten de ello y que lo digan abiertamente, que reconozcan que hay una batalla política y que ellos tienen poderes del Estado a su favor, y que al fin y al cabo, porque ese es el problema histórico con la derecha en España, la derecha acepta la democracia siempre que sus resultados le gusten. Si los resultados de la democracia no le gustan, dicen que esa democracia es ilegítima, dicen que el gobierno es ilegítimo, y sobre todo, como se ha normalizado tanto el mentir, dirán cualquier cosa. Oye, en 2015 regalaste al rey Juego de Tronos. ¿Qué serie regalarías hoy a Felipe VI? Le regalaría otra de David Simon, La Conjura contra América, que está basada en una novela de Philip Roth, que cuenta qué habría pasado en los Estados Unidos si hubiera ganado las elecciones Lindbergh, antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en la serie se ve como una sociedad tolerante con el nazismo, digamos, empieza a vivir una involución en términos democráticos. No cambia de la noche a la mañana Estados Unidos, pero poco a poco empiezan a perseguir a los judíos en Estados Unidos. No es que les lleven a campos de concentración, pero sí les llevan, digamos, a reeducarse con familias anglosajonas de pura cepa, y, digamos, se ve qué es lo que ocurre en una sociedad cuando digamos, se normaliza a los fascistas y se normaliza el fascismo. Yo creo que eso Felipe VI no debería perderlo nunca de vista, las consecuencias que puede tener en una sociedad normalizar a la ultraderecha. Y a Pedro Sánchez, que una vez te recomendó ver a ti Barón Noir. De las mejores series que he visto, y ahí se lo he agradecido siempre. De hecho, esto no sé si lo he contado alguna vez, en Barón Noir, si te acuerdas, todos los presidentes que reciben a alguien ¿cómo se llama? El Eliseo. En el Eliseo, la residencia del presidente de la República, alguien siempre les recibe como en el jardín, en una mesita, al sol, debajo de un árbol y no sé qué. Le decía, Pedro, siempre que quedamos en Moncloa, estamos aquí dentro en una habitación tomando un café, o sea, recíbeme un día como en Barón Noir, que además aquí hace mucho mejor tiempo, y efectivamente lo hizo, y montó un día como una especie de ¿cómo se llama esto? Una carpa. No tanto como una carpa, estas cosas que son de madera, ahora me vendrá no es una tienda, no es una carpa, esto que tiene mucha gente en los jardines, que es como una estructura de madera para poner, ahora me vendrá así como muy bonita. Una pérgola. Una pérgola, eso, una pérgola. Me recibí así como en una pérgola y había como creó ese ambiente como Barón Noir y nos reímos mucho. Yo le recomendaría una serie argentina que hemos visto hace poco, El Reino, que hay una primera temporada de Marcelo Piñeiro. Yo había visto Caballos Salvajes y El Método Bronjol de él y me gustaron mucho, y está muy bien porque explica, digamos, el papel político de grupos evangélicos de ultraderecha en Argentina, y explica muy bien qué tipo de derecha vamos a tener enfrente en los próximos años. Y yo creo que esto es algo que sería bueno que Sánchez lo entendiera, porque esa derecha con la que pactaba el Partido Socialista en el pasado ya no existe. Esa derecha que tenía un origen franquista, pero que reivindicaba hazaña y, digamos, que se movía en otros parámetros, ya no existe. Y yo creo que en algunos sectores del Partido Socialista hay cierta nostalgia del bipartidismo y de esa derecha con la que se podían pactar cosas. ¿De acuerdo? Lo hablé muchas veces con Félix Bolaños. Él estaba convencido de que al final el PP iba a pactar con nosotros la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y decía, Félix, creo que es como piensas que estás negociando con la derecha de antes. Esto es otra cosa, estos ya solo pueden gobernar con Vox. Y creo que no han terminado de entenderlo, y esta serie puede ayudar. Para explicarlo de Egea llamando a Ayuso prácticamente corrupta y Esperanza Aguirre llamando a Egea y a Pablo Casado niñatos, ¿no se explica con una serie seria? Sí, yo creo que sí puede haber series. La mezcla de Crematorio y al salir de clase, no sé. Sobre cómo se acuchillan en la derecha, pero en realidad lo que expresa esa pelea es...
que de alguna manera mucha gente decía, no, el Casado que tomó distancia de Vox en la moción de censura de Abascal le va a ir bien. Y es como, no, o sea, el PP ya solo puede pactar con Vox y ya Feijóo murió. O sea, ese sueño de no, vendrá Feijóo y no sé qué, es como el modelo de la derecha es el de Ayuso. Ayuso, que básicamente compite con la ultraderecha siendo ella misma ultraderecha, siendo la candidata de la ultraderecha presentándose por el PP en lugar de por Vox. Ese es el modelo que se va a imponer en el PP y Aguirre lo ha dicho de manera muy clara y yo creo que van a arrasar en Madrid. O sea, que ni Egea ni Casado tienen nada que hacer para evitar que, digamos, la persona que Casado puso, porque Ayuso fue una decisión personal de Casado, se convierta en otra cosa. Claro, que es trumpismo, ¿no? Y en The Good Fight, en un momento imaginan cómo sería la Casa Blanca si en vez de Trump hubiera ganado Hillary Clinton, y cómo sería la Moncloa gobernando Casado y Abascal. Lo he escrito en un artículo de Contexto y me sorprende que haya gente que no lo vea. En un gobierno de coalición del Partido Popular con Vox, si de algo sabe la derecha es de guerra cultural y tienen muchos medios de comunicación que trabajan con ellos en la guerra cultural, en la batalla ideológica. Ellos nunca elegirían los temas sociales y ni siquiera los temas económicos para ir a la confrontación con la izquierda. Irían a los temas identitarios. Y los temas identitarios tienen que ver con un tipo de nacionalismo español, reaccionario y de derechas. ¿Qué es lo primero que exigiría Vox? Recuperación de competencias autonómicas. Si llevan años diciéndonos que la escuela catalana adoctrina a los niños en la anti-España, Vox exigiría recuperar las competencias y el PP lo tendría muy difícil para resistirse porque estaría tocando el corazón de sus bases. Claro, si eso se produjera, habría movilizaciones de la comunidad educativa, movilizaciones en Cataluña, movilizaciones en el País Vasco, en el conjunto del Estado. Habría una resistencia de algunos gobiernos autonómicos muy fuerte y eso iría generando un clima de desestabilización. Ese gobierno apostaría abiertamente por la represión y se buscarían excusas para la ilegalización de partidos. Que esto no es que lo diga yo, que lo dijo el propio Abascal en su moción de censura. Hay que ilegalizar aquí a todo el que esté contra España. Entonces, los independentistas catalanes, los independentistas vascos, Podemos, todo lo que haga falta. Entonces creo que iríamos a un proceso de involución democrática. ¿A Europa le parecería muy mal? Sí, le parecería muy mal, pero ¿y qué? ¿Y qué? Que lleguen resoluciones judiciales europeas 5 años después. Esto que puede ocurrir aquí puede ocurrir en Italia y está ocurriendo de hecho en Hungría, ha ocurrido hasta cierto punto en Polonia y ¿qué va a hacer la Unión Europea? Entonces estamos ante un serio peligro de involución democrática donde se podrían seguir, digamos, celebrando elecciones regularmente pero con algunos partidos ilegalizados y donde la persecución a algunos de nosotros sería una evidencia y creo que eso es lo que ocurriría. En este caso además un gobierno que tendría el apoyo de buena parte de los poderes mediáticos con sede en Madrid, que tendría apoyos muy importantes en los sectores más retrógrados del aparato del Estado, en particular en la judicatura. Yo creo que tenemos que ver lo que puede llegar. Y decir esto no es decir que la política de la izquierda tenga que ser decir que viene el lobo, pero sí dejar claro qué es lo que puede pasar en este país si, como dicen algunas encuestas, el PP y Vox llegan al Consejo de Ministros. Parece el cuento de la criada, ¿no? Las series anticipando la realidad. Completamente. Hay cosas que nos sorprenden del presente, que nunca habíamos imaginado que podíamos llegar aquí, y yo creo que esto hay que recordarlo siempre. Hace unos años nadie se hubiera creído que una persona como Ayuso podía ganar las elecciones en la Comunidad de Madrid. Nadie se habría creído que una figura como Donald Trump podría ganar las elecciones en Estados Unidos. Nadie se hubiera creído que en España podría haber una fuerza política de ultraderecha que reivindicara sin complejos el franquismo, que reivindicara incluso en modo de provocación la lucha callejera, haciéndose fotografías con estatuas vandalizadas. Nadie se hubiera imaginado que en España la derecha restituyera nombres de calles dedicados a pedagogos de la República a asesinos como Millán Astray. Nadie se lo hubiera creído. Esa derecha de Aznar que reivindicaba la figura de Manuel Azaña. Bueno, pues hay que empezar a creerse lo que hay y lo que podría venir. Me parece una derecha Mad Max, es decir, genera como una identidad de grupo, te autoriza
a cualquier cosa para sobrevivir, de alguna manera genera una lucha de todos contra todos, donde los fuertes se ganan el respeto de los débiles y por tanto hay una invitación a ponerte al lado de los triunfadores, desechar la empatía y luchar por unos recursos que te están diciendo que son escasos. Sí. Y la libertad es tomar cañas y buscarte la vida y poder tener una pistola para defender tu propiedad. Nos vamos. Hay series que parece que se alargan más por el éxito que tienen que por el hecho de que los guionistas tengan nada que contar, ¿no? ¿Se ha alargado en exceso la monarquía en España? La monarquía fue, digamos, algo que en esa correlación de debilidades de la que hablaba Vázquez Montalbán, que fue la negociación en la transición, fue la clave de lo que impusieron las élites políticas franquistas que estaban dispuestas a transitar a un sistema político homologable con los países europeos de nuestro entorno. Una constitución en la que la palabra rey aparece 42 veces y en la que aparece el nombre de Juan Carlos en la Constitución del 78. Esa monarquía, que entra así en la negociación constitucional, está el famoso vídeo de Suárez con Victoria Prego quitándose el micrófono diciendo es que si hubiéramos hecho un referéndum sobre la República salía la República. Esa monarquía supo hacerse simpática para muchos sectores del país. Juan Carlos, con todo lo que implica su trayectoria y su situación procesal, actual, huido del país, fue alguien que tuvo la capacidad de colocarse más cerca del PSOE que de la derecha, de sacar mucho partido a su supuesta intervención crucial en el 23F, conseguir que le hicieran la pelota intelectuales de izquierdas apuñados. Todavía sigue ocurriendo. O sea, Javier Cercas cada vez que tiene ocasión es como vamos a hacerle la pelota al rey Juan Carlos, a pesar de que en su libro cuenta la verdad para quien sepa leer entre líneas, pero es como no, yo defiendo a Juan Carlos. Claro, la monarquía actual, el rey actual, del que yo no creo que haya heredado ciertos vicios del padre, pero creo que ha asumido que no tiene nada que hacer con la España progresista y con la España plurinacional, y por lo tanto solo hace gestos a la España conservadora, a la España más conservadora. ¿Es viable en el medio y en el largo plazo una institución monárquica que solo reivindica a la derecha? Yo creo que no, que la clave para que aquí funcionara la monarquía es que fuera algo aceptado por diferentes sectores políticos. Me acuerdo cuando en una entrevista en la televisión, Josep Lluís Carod Rovira decía, hombre, yo con el rey Juan Carlos me tomaría una copa. Era una manera hasta como de decir, no está tan mal, son peor los políticos españoles que el rey de España. O el PNV, que siempre mantuvo una relación de audiencias propias con el PNV y no sé qué. Yo creo que eso ha cambiado. En fin, Pablo Iglesias. Antes de irme, porque le he dado muchas vueltas, me habías dicho que me ibas a preguntar qué serie le falta a la izquierda española. Yo he estado rompiéndome la cabeza, porque digo, qué pregunta tan difícil eso, y he llegado a una conclusión. Damnation. Damnation es una serie estadounidense muy de izquierdas, muy de izquierdas, pero que es un western, no es el acorazado Potemkin. Y yo creo que esa serie la tiene que ver la izquierda para ver cómo se puede narrar algo y cómo el western puede servir perfectamente para hacer una crítica feroz al capitalismo y a la propia historia de los Estados Unidos con los instrumentos narrativos del western. Como una teología de la liberación, ¿no? En el oeste. Completamente, y con recursos estéticos y fílmicos del western. O sea, como... De hecho, no hicieron la segunda temporada. Ah, claro, Netflix dijo que aquello era demasiado rojo. Había que cortarlo. Entonces yo creo que para combatir en el terreno de las ideas, a veces un poco más de western y un poco menos de acorazado Potemkin, aunque a nosotros nos encante Eisenstein, no iría nada más. Le falta un poquito de swing a la izquierda. Yo creo que está muy a la defensiva. Total. Ya lo contaba Ballín en Me cago en Godard, que yo creo que ahí apunta elementos interesantes. En fin, Pablo Iglesias, ex vicepresidente del gobierno, has ido a las series, por tanto, no puedo sino decirte que las series te acompañan. Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta pronto.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía por encima de las aguas. Y dijo Dios: hágase la luz. Y la luz se hizo. Luego vinieron los sacerdotes y, para rematarlo, las eléctricas, y subieron entonces a más de 170 euros el megavatio hora. Llevamos meses de récord y solo en los últimos 4 días el precio del megavatio ha subido otro 13%. Frío, calor, sequías, falta de viento, mercados internacionales, precio del gas, derechos de emisión de CO2, nucleares francesas... razones que se expresan cuando sube la factura. Pero uno se pregunta, ¿por qué no baja por las mismas razones cuando las circunstancias son las contrarias? La única verdad es que la electricidad se ha convertido en un artículo de lujo para muchas familias, que ya no saben a qué hora poner la lavadora. También para muchas pymes, que ven peligrar su futuro tras la pandemia. La situación ha creado tal alarma social que al gobierno no le ha quedado más remedio que intervenir. Un plan de choque cuyas medidas suponen una rebaja de la factura de un consumidor medio del 22% mensual hasta fin de año. Todas estas medidas que las eléctricas se han tomado como una declaración de guerra alivian un poco la situación, pero no acaban con la causa del problema. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué la factura de la luz es hoy un 200% más cara que el año pasado? ¿Es posible acabar de una vez por todas con este gravísimo problema que genera pobreza energética? ¿Por qué se empeña el PSOE en decir que no es posible hacer cambios y termina después aceptándolos? En primer lugar, habría que explicar lo que pagamos en cada factura. Del importe que pagan los ciudadanos en cada factura de la luz, casi 3/4 partes corresponden a costes fijos. O sea, que de cada 100 euros del recibo medio, solo 35 euros corresponden a lo que en verdad consumimos, lo que realmente gastamos en electricidad en cada hogar. Y el resto, pues alquiler del contador, peajes de distribución y transporte, incentivos a las renovables, déficit eléctrico, impuestos, tasas. O sea, 65 euros de cada 100 a costes extraordinarios. Volviendo al consumo, ¿por qué es tan caro el famoso kilovatio hora en España? Pues porque tenemos un mercado hecho a la medida de las eléctricas. Un sistema donde toda la energía, la cara y la barata está metida en el mismo sitio. Lo llaman el mix energético, por eso de que está ahí todo mezclado. Para comprenderlo mejor, pensemos en una enorme piscina. Ahí están todas las tecnologías, las baratas, hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica, y también las caras, como las centrales que utilizan combustible como el gas natural. El sistema calcula cuánta energía se va a consumir al día siguiente en España. Y para suministrarlo saca de la piscina primero la energía más barata, y si no llega, pues va sacando las más caras. Si lo calculado coincide con lo que consumimos, pues la energía es barata, porque la que se genera con agua, sol o viento, pues cubre esa demanda. Pero ¿y si por culpa del frío o del calor o porque han hecho mal los cálculos no llega? Pues hay que tirar de las otras que son más caras, en especial el gas, que paga más porque Estados Unidos no ha tenido mucho interés en que nos llegase el gas de Rusia, y también porque al contaminar más, la Unión Europea recarga esa energía porque emite mayor cantidad de CO2. Al final se trata de un negocio redondo para las eléctricas. ¿Por qué? Pues porque por arte de magia, toda la energía de esa piscina, la barata y la cara, se termina pagando al precio de la más cara. Esto tiene un nombre raro que viene de la economía: mercado marginalista. Es decir, que lo que está en el último margen marca el precio de todo. ¿Es sensato? Aquí no. El sol, el agua o el viento al precio del gas. Beneficios caídos del cielo se llaman, que se llevan las eléctricas. Eso es el mercado, amigo. El 65% restante de la factura de la luz corresponde a las distintas tasas e impuestos. El 20%, peajes de distribución y transporte, pagos que se realizan a Red Eléctrica y a las compañías distribuidoras, que van moviéndose para hacer caja. El 19% se trata de cargos e incentivos a las primeras renovables, cogeneración y residuos. Ya estamos con las palabras. El 10% por déficit eléctrico, residuos radiactivos nucleares y mecanismos de capacidad. Más palabras. Y luego está el principal y más importante, ese sí lo conocemos todos, el IVA. No es lógico que por un suministro de primera necesidad, como el transporte o el agua, hayamos estado pagando un 21% de IVA. El gobierno lo ha rebajado al 10%, pero cuidado, sigue estando por encima del 5% del Reino Unido, del 5,5% de Francia o del 6% de Portugal.
Bajar los impuestos es una medida lógica y de urgencia, pero no garantiza que termine bajando la factura de la luz, porque estamos hablando de un oligopolio y puede suceder que solamente sirva ¿para qué? Pues para aumentar los beneficios de las empresas. Isabel García Tejerina, Fátima Báñez, Ángela Cebes, Ramón de Miguel, Pío Cabanillas. ¿Les suenan? Sí, ¿verdad? Son solo algunos de los ejemplos de los 175 altos cargos, incluidos 8 ministros del Partido Popular que pasaron directamente del gobierno al oligopolio eléctrico. Durante años, el todopoderoso lobby eléctrico ha gozado en España de una total impunidad. ¿Tendrá algo que ver con las puertas giratorias? ¿Cuál será la tarea de esos exdirigentes políticos que cobran sueldos millonarios como miembros de esos consejos de administración? Las posibilidades de que esas puertas giratorias terminen beneficiando a quien paga esos enormes sueldos es evidentemente muy alta, porque de lo contrario, ¿para qué los contratan? Felipe González, consejero de Gas Natural, José María Aznar, asesor de Endesa, ¿están ahí para nada? Así se explicaría que en 2020 y en plena crisis del coronavirus, cuando prácticamente todas las empresas, salvo Amazon, se han visto golpeadas, empresas como Iberdrola y Endesa hayan obtenido unos beneficios conjuntos de casi 5.000 millones de euros. Un incremento del 36%, el 36% respecto del año anterior. Es verdad que nunca hay una única causa para casi nada, pero que esa gente que viene de la política esté en los consejos de administración ayuda, parece que es absolutamente incuestionable. Con la finalidad de contribuir a una mejora de la eficiencia general de la economía española, es preciso continuar e impulsar el camino de desregulación y privatización emprendido desde nuestro ingreso en la Comunidad Europea. El problema, claro, viene de lejos. El 20 de octubre del 96, Josep Piqué, ministro de Industria y Energía del gobierno de Aznar, aseguraba en una entrevista en el diario La Vanguardia: ha empezado la revolución eléctrica para bajar precios y ganar competitividad. Una palabra mágica. Un año más tarde, en 1997, la ley del sector eléctrico aprobada por el gobierno de José María Aznar terminaría privatizando el mercado y abriendo la veda al actual sistema de fijación de precios o de no fijación de precios. Creo que estoy en condiciones de poder decir que las tarifas eléctricas van a seguir bajando en pesetas corrientes o en euros corrientes. Aquella ley lo que hizo fue beneficiar, como ocurre siempre que gobierna la derecha, a un pequeño grupo, creando un oligopolio eléctrico formado por Naturgy, Endesa e Iberdrola, que les permiten controlar el 90% del negocio. Una santísima trinidad eléctrica, en teoría presidida por los españoles Francisco Reinés, José Damián Bogas y José Ignacio Sánchez Galán, pero que en la práctica está controlada por fondos de inversión y capital extranjeros. En Naturgy podemos encontrar al fondo estadounidense Global Infrastructure Partners, GIP, que controla un 20% de las acciones. En Iberdrola, Qatar Investment Company y BlackRock, entre otros. Y Endesa, cuyo propietario es, gracias al PP, la italiana Enel. ¿Qué tiempos del capitalismo donde había en los países una burguesía nacional? Hace falta ya un gobierno patriota que diga que la luz es un derecho. Cuando hablamos de un sector estratégico como el eléctrico, estamos también hablando de un bien público. Si el megavatio cuesta 172 euros, sigue siendo un bien, pero ya no es público, porque en España hay millones de personas que viven en pobreza energética, cuando hace mucho frío, cuando hace mucho calor, incluso cuando hace buen tiempo. La solución a este grave problema pasa, entre otras cosas, por crear una gran empresa pública de energía, una gran empresa que pueda competir con el oligopolio, que es quien nos sube la luz. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, produciendo energía eléctrica a través del uso privativo de las aguas, de tal modo que el Estado asuma la gestión de aquellas concesiones hidroeléctricas que vayan finalizando su concesión. Una compañía que además lleve a cabo la creación de nuevas instalaciones de energía renovables y que ayude de verdad al autoconsumo en las viviendas y no que llene los paisajes de España, que son de un valor incalculable, con hélices, con molinos eléctricos. Si el PP nacionalizó Bankia con dinero público, ¿por qué no hacer lo mismo con una eléctrica? Las nacionalizaciones están para garantizar el acceso a la mayoría de la ciudadanía a los bienes que son de primera necesidad. Ya se escuchan los gritos: ¡copiar a Venezuela! Bueno, pues en este caso
Se trata de tener lo mismo que países tan bolivarianos como Francia, Estados Unidos, Holanda, Suecia, Australia, Italia, Suiza o Japón. Japón es la más bolivariana de todas. Lo que tenía España antes de que fuera privatizada Endesa en 2009 y más tarde vendida a la italiana Enel. Una privatización que comenzó el Partido Popular, cuidado, que remató el Partido Socialista. Con las eléctricas el bipartidismo funcionó en estado puro. Me acabo de enterar de que han salido ya a la venta acciones de Endesa, una empresa del Estado, productora de electricidad, que ha tenido beneficios de 47.000 millones de pesetas. Se están privatizando poco, que ya ha empezado el proceso, precisamente las empresas que producen beneficios. Es normal que el Partido Popular, que es el partido de las clases medias conservadoras españolas, esté en contra de que exista una empresa pública de energía. Pero el Partido Socialista, el problema del precio de la luz no se soluciona planchando o poniéndolo en la lavadora a las 3 de la madrugada, que además puede molestar a los vecinos. ¿Qué es eso de cargar sobre las familias la responsabilidad de asuntos que son colectivos, que además dejan que todo siga igual? Las soluciones tienen que ir a la raíz del problema. Por ejemplo, reformar el sistema de fijación de precios en el mercado mayorista. Un sistema de precios máximos que los fije el gobierno, que es a quien hemos votado los españoles. Que establezca un precio máximo al megavatio hidroeléctrico, igual que existe en Francia un precio fijo máximo al megavatio nuclear. Y resulta ya muy difícil de argumentar que lo que está haciendo Francia es contrario a la normativa europea. Es decir, que en esa piscina donde están todas las energías, no se debe poder vender la energía que viene de las centrales hidroeléctricas o nucleares por encima de un precio que se marca como una decisión política. La complejidad de la solución, claro, que tiene que ver con que las grandes empresas en España han ido cercando lo público y blindando sus parcelas con leyes, con bufetes de abogados y también con expolíticos, a los que siempre estarán dispuestos a pagar. ¿Cuánto? Hasta quizá la mitad de los 5.000 millones que ganaron solo el año pasado. Si así fuera, las eléctricas estarían contentas, porque le tendrían que agradecer a esos políticos que el año pasado habrían ganado solamente 2.500 millones de euros. El gobierno lleva diciendo mucho tiempo que no se podía hacer nada y formaba parte de una trifulca entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y ahora parece que ya sí se pueden cambiar las cosas. ¿Apagamos la luz o activamos la guillotina? La verdad es que estoy un poco emocionada porque es que ha sido una entrada, en fin, le decía a María, esto es como Britney Spears, digo, esto salía una. El mercado ya está saturado de propuestas iguales. Hazte un favor y piensa a qué público le hace falta alguien como tú. El pasado miércoles se reunieron en el Palau de la Generalitat el presidente catalá, Pere Aragonès, con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Una mesa de diálogo para intentar acercar lo que otros, por puro interés electoral o por mera estupidez, se empeñaron en alejar durante muchos años. Pues bien, como no podía ser de otra manera, Isabel Díaz Ayuso no pudo mantener la boca cerrada y lanzó su habitual pullita a ver si así se acerca un poquito más a la presidencia madrileña y ya, de paso, al trono de su ex amigo y mentor, Pablo Casado. El titular que hubiera podido servir para abrir el nodo durante los mejores tiempos del franquismo decía así: Ayuso considera que la mesa de diálogo en Cataluña es una humillación para todos los españoles de bien. Ay, Ayuso. A uno le queda la duda de a quién se refiere cuando dice españoles de bien. ¿A los imputados por la Púnica, por la Gürtel, por la Kitchen? ¿A los que quieren controlar la justicia por la puerta de atrás o, como dice Enrique López, por la puerta de adelante? ¿A los que para perjudicar al gobierno intrigan en Europa para dejar a España sin fondos europeos? ¿A los que crearon una policía política paralela para que persiguiera a los adversarios? ¿A los misóginos que están en contra del 8M? ¿A esos homófobos que fletan autobuses para lanzar el mensaje de que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva? ¿A los racistas? ¿A los xenófobos? ¿A los que engañaron a los familiares del Jack 42? ¿A los que mintieron a los españoles y nos metieron en una guerra ilegal, injusta, donde no había armas de destrucción masiva? ¿A los que tienen másters gratis? ¿A los que se quedaron el dinero de las ayudas al desarrollo? ¿A los que braman contra la inmoralidad de la época y luego son condenados por pederastas?
¿A los políticos homosexuales que se casan y luego votan en contra del matrimonio homosexual? ¿A las que roban cremas por deporte y no porque no puedan pagarlas? ¿A los jueces que conducen motos borrachos y sin casco? ¿A los toreros que también borrachos matan a gente en accidentes de conducción? ¿A los caraduras a los que le regalan programas en televisión que no tienen audiencia? ¿A los que se enriquecieron con aeropuertos que tampoco tienen audiencia? En fin, vamos a dejarlo aquí, que estos señores tendrán que acostarse. Ayuso solo ha dicho una verdad en su vida. Fue ante un grupúsculo de gente de derechas en Italia que le dio un premio que a saber al final quién terminará pagándolo. Les dijo: Madrid es una región única en el mundo, créanme, está llena de madrileños. Apaga y vámonos. Hasta la semana que viene, desobedientes.